Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Zelaya y en este video les voy a hablar acerca del algoritmo de Petersen, uno de los algoritmos que los sistemas operativos utilizan para realizar el control de concurrencia y la aplicación del, del principio de exclusión mutua. El algoritmo de Petersen consiste principalmente en programar los sistemas, o sea, se programan los sistemas operativos para que dos procedimientos que compiten por el uso de recursos compartidos puedan controlar la ejecución de su sección crítica, asegurando de que el recurso compartido se va a mantener en un estado consistente. Hablábamos en un video anterior de que esto se refiere, por ejemplo, a de que una variable, archivo o registro no pueda ser modificado por dos procesos a la vez y generar un valor inconsistente, sino que cuando se esté ejecutando un proceso que escribe sobre los datos, ese valor se aísle y pueda mantenerse exclusivo para el proceso que en un determinado momento está modificando. Para poder hacer esto se aplican diferentes algoritmos en los sistemas operativos. Uno de ellos es el algoritmo de Petersen. Aquí está, lo voy a explicar brevemente, ¿verdad? En este algoritmo en qué consiste con el ejemplo que se muestra en pantalla. Tenemos un procedimiento, un proceso, podría ser el proceso 0 y el proceso 1, ¿no? Cada uno de esos procesos está ejecutando un conjunto de instrucciones, pero en algún momento necesitará entrar a su sección crítica, en la cual utiliza un recurso que ambos procesos utilizan. El procedimiento 1, cuando va a entrar a ejecutar su sección crítica, tiene que asegurarse de que el registro, variable o archivo compartido no está siendo utilizado por el procedimiento 1. En primer lugar, lo que hace el procedimiento 0 es una especie de levantar la mano y decir: yo necesito utilizar el recurso compartido. Por eso pone su señal en verdadero, pero cede el turno al proceso 1 por si acaso aquel proceso está utilizando el recurso. De alguna forma se da la cortesía de levantar la mano, pero preguntar primero si el otro proceso no necesita el recurso. Por eso es que se pone este turno, el 1. Se le cede el turno por si lo necesita. Si la señal del proceso 1 está encendida, es decir, está en verdadero, y además está en su turno, que nosotros se lo estamos cediendo, el proceso 0 no hace nada, porque entiende de que el proceso 1 está en su sección crítica y utilizando el recurso compartido. Si no se cumplen ambas condiciones y dado que el proceso 0 pidió turno y el otro dijo pues no estoy con mi señal encendida, entonces eso significa de que el proceso 0 sí puede entrar a ejecutarse en su sección crítica, y una vez que termine va a poner su señal en falso, dando a entender de que no necesita los recursos compartidos y que el proceso 1 los puede utilizar si así lo requiere. De igual forma, el procedimiento o proceso 1 entra también en ese ciclo, y cuando necesita entrar a su sección crítica, escribir sobre el archivo, variable o registro compartido, levanta la mano y pone su señal en verdadero para indicar que necesita acceder a su sección crítica, pero le cede el turno al proceso 0 esperando, escuchando si aquel va a necesitar o no el recurso. Si el proceso 0 tiene su señal en 0, ¿verdad?, y está en su turno, el proceso 1 no va a hacer nada, va a respetar el uso de los recursos compartidos por parte del proceso 0. Si ambas condiciones no se cumplen, entonces significa que el proceso 1 sí puede entrar a su sección crítica, por tanto va a ejecutarse, y una vez que se ejecute su sección crítica va a poner su señal en falso, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de expedición de procesos, ¿verdad?, en donde cada uno de los procesos pone al principio su señal en falso, porque cuando van arrancando no se entiende que ninguno vaya a entrar a su sección crítica, y se le da el turno, ¿verdad?, a uno de ellos, y luego cuando cada uno de estos se está ejecutando y llega a esta estructura de repetición en la cual requiere acceder a su sección crítica, se ejecutará el algoritmo, y de esa forma se respetará el turno de cada quien.
Como parte de las tareas de este parcial, ustedes deben desarrollar unos ejercicios sobre exclusión mutua, un ejercicio en particular. Entonces, en el manual se les provee de un ejercicio resuelto para que ustedes se formen una idea de cómo deben resolverlo. Exclusión mutua con el algoritmo de Petersen. Aquí está el planteamiento del ejercicio, en el cual les dice que existen dos procedimientos llamados P1 y P2. Ambos pueden intercalar su ejecución, excepto que cuando se encuentren en su sección crítica, el procedimiento deberá ejecutarse con exclusividad, ¿verdad? Cuando hablamos de intercalar es que se puede ejecutar una instrucción de uno, una instrucción del otro, y así se van a estar intercalando hasta que llegue a la sección crítica. En este caso, el proceso 1 tiene como objetivo incrementar en una unidad y mostrar en pantalla el valor de la variable actualizada. Es una variable numérica que se va a ir mostrando su valor actualizado sumándole 1 cada vez. Y el proceso 2 tiene como objetivo incrementar 2 unidades y mostrar en pantalla el valor de la variable actualizada. Aquí se les explica que la sección crítica del proceso 1 dura mientras la variable esté entre 4 y 7, o sea que se puede intercalar excepto cuando se esté entre los valores de 4 y 7. En ese momento, ¿verdad?, el proceso 1 se va a ejecutar de forma exclusiva. Finaliza el proceso 1 cuando la variable alcanza el valor de 10, pero después de 7 se puede seguir intercalando con el proceso 2. La sección crítica del proceso 2 dura mientras el valor de la variable está entre 6 y 12. Recuerden que este se va incrementando en 2 unidades. Y finaliza cuando la variable alcanza el valor de 16. En caso de que un procedimiento termine antes que el otro se va a continuar ejecutando hasta que termine. Entonces miren cómo se soluciona esto. Hay secuencias consecutivas de ejecución en las cuales el proceso 1 y el proceso 2 se intercalan. Mire, hay una ejecución de P1, hay una ejecución de P2 y ahí vamos intercalando. Por cada ejecución de proceso se va ejecutando la acción, que en este caso es sumarle 1 en el caso de P1 a la variable o sumarle 2 en el caso del proceso 2. Entonces en la primera ejecución a P1 se le suma 1, entonces queda en valor de 1. En la siguiente ejecución P1 no le pasa nada porque se está ejecutando P2 y el valor de la variable P2 la que sube a 2, se incrementa en 2. La siguiente ejecución el valor de P1 se incrementa en 1, por eso pasa a 2. El valor de P2 se mantiene estático porque era el turno de P1. Al siguiente es el turno de P2 y aquí el valor de la variable sube a 4. Observen que siguen intercalándose hasta que, ¿verdad?, el valor de P2 llega a 6. ¿Por qué? Porque acá se explicó en este ítem de que la sección crítica de P2 está cuando el valor de la variable está entre 6 y 12. De manera que en este momento se va a continuar ejecutando P2 hasta que su valor llegue a 12. Una vez que su valor llega a 12 sale de la sección crítica y por tanto se le puede pasar el turno de ejecución a P1 para que se continúen intercalando. Excepto que en la siguiente ejecución, en la décima ejecución, el valor de P1 pasa a ser 4. Por tanto, P1 entra a su ruta crítica y sigue ejecutándose de forma exclusiva hasta que el valor llega a 7. Ahí finaliza la sección crítica y luego se siguen intercalando hasta que cada uno de los procesos termina. Este es el ejemplo, ¿verdad?, de cómo se desarrolla cómo se aplica el algoritmo de Petersen. Y por ahí como tarea habrá que desarrollar un ejercicio relacionado con esto. Esta es la aplicación y hasta el próximo video.